Muy buenas tardes, les doy la bienvenida una ocasión más al ciclo de palabra. Leonard Cohen y otros muchos autores, y Bob Dylan y Aute, y la discusión de si la poesía y la música están unidas y si las letras de las canciones son literatura o no lo son. A nosotros nos importa poco, porque lo que nos importa de verdad es que las manifestaciones artísticas tengan pasión y tengan vida. Para demostrarnos que esto es así, hemos invitado hoy a Cristina Rosenbinge, que ha escrito un libro donde las letras de sus canciones y su vida están unidas de tal manera que son indisolubles. Alguien que utiliza la palabra para crear, pero también para utilizarla como instrumento para unirlo a la música y crear otra cosa distinta. Es una oportunidad para nosotros muy grata, es un grandísimo placer, no solo porque lleva muchos años haciendo música de calidad, sino porque ha sido capaz de enfangarse en buscar dentro de su obra y de su corazón algunas historias personales y sociales de una época que a veces parece muy lejana, pero que forma parte también de lo que somos. Acompaña a Cristina Rosenbinge hoy Jorge Alonso, que es periodista, que es productor musical, que es un hombre de palabra y de música. No les quito ni un segundo más del placer, sin duda grandísimo, de escuchar a Cristina Rosenbinge. Muchísimas gracias. No sé, nos hemos sentado al revés. Nos hemos sentado al revés. ¿Nos Sí. cambiamos? Ya está. Bueno, gracias por venir y en mi caso decir que gracias a esta gente por invitarme. Yo voy a intentar ser profesional, pero no sé si me va a salir, porque claro, soy un pelín fan. Entonces, claro, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Había un jugador, esto igual te descoloco un poco al principio, pero te seguro que llega a algún sitio, ¿eh? Había un jugador en el Sporting hace muchos años que se llamaba Abel y metía bastantes goles, pero era muy poco estético, ¿no? Y él decía que si en vez de Abel se llamara Abelovsky, a la gente le gustaría más. Tú el apellido, digamos, exótico para nuestros lares ya lo tenías, pero sí que tengo la sensación de que se te debería haber valorado mucho antes y mucho más. Y sin embargo, en este libro, que no es solamente un libro de memorias, que es muchas cosas que iremos viendo, no he encontrado ni una sola... He encontrado muy buena literatura, cambiando los puntos de vista, en fin, el formato, todo. Mucha honestidad, mucha ternura, pero muchísimo humor, comentaremos, pero ni una sola gota de rencor. Me alegro. Bueno, me alegro. Muchas gracias, por supuesto, a Centonia Meyer por invitarme a este ciclo. Estoy encantadísima de estar aquí, es un honor. Y gracias a ti por estar en esta conversación. Y me alegro de que hagas este balance porque efectivamente hice el ejercicio de mirar hacia atrás. Le tenía mucho miedo. La gente que me conoce sabe que soy muy poco dada a la nostalgia y a recuperar lo que ya he hecho, que siempre me resulta mucho más excitante el presente y el futuro que el pasado. Y de hecho esto incluso te diría que ha provocado algunos movimientos un poco suicidas en mi carrera. Pero en este libro sí que he hecho el ejercicio de mirar hacia atrás y parte de eso era enfrentarme al pasado de una forma, pues sí, que tenía que conectar con los traumas, los resentimientos y todo esto. Y parte de la función era también lavar todo eso. Y es que creo que es la única manera de mirar hacia adelante. No sé exactamente hacia quién crees que debería haber dirigido ese rencor. Ya me lo dirás. Te diría que hacia casi un sentir general del que yo he de decir que a mis 42 años incluso formé parte, porque había un prejuicio hacia Cristina Rosenbinge. Bueno, yo en favor de la gente que tenía ese prejuicio tengo que decir que
Es cierto que mi carrera ha sido insólita, es decir, Claro. que ha sido una carrera con una trayectoria que no se ajustaba pues a los esquemas clásicos, entonces eso ha descolocado a mucha gente. También hay una cuestión general que es el hecho de ser mujer, empezar en cierta década. Entonces todo esto, pues en el libro se ve muy bien porque las cosas han ido ocurriendo en cierto sentido, pero vamos, para mí toda esa cuestión tiene más que ver con la singularidad de mi carrera y con el hecho de ser mujer que con que o sea, esos prejuicios en el fondo venían de una falta de reflexión o de atención Claro. detenida en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Claro. Por otro lado, todo eso se ha traducido en que he tenido una carrera mucho más larga y más fructífera que mucha gente de mi generación que empezaron muy bien. Así que tampoco tengo por qué tener rencor, porque el hecho es que tengo... O sea, no tengo por qué hacerlo porque el caso es... Uy, no he sido yo. Creo que he sido yo. Están acoplándose con nuestras voces. El caso es que he podido cumplir 50 años con la guitarra eléctrica colgada y eso es un triunfo absoluto. Pues sí, sí que lo es. Hay un momento, aparte de que hablas de la memoria, dices de cuál es o comentas cuál es el papel de la memoria, que es un poco el de... Creo que literalmente dices que es básicamente el de no electrocutarnos, ¿no? El de salvarnos, mantenernos con vida, ¿no? Y cuando es una gozada, no sé, espero que hayáis leído el libro, en serio, si no, hacedlo. Las letras, claro, uno entiende muy bien las letras una vez ha leído el capítulo previo donde hay un poco de contexto. Decía U2 en la canción esta de La Mosca, de The Fly, que cada poeta es un asesino que mata su inspiración y canta sobre el dolor, pero yo en ningún momento he visto a un artista buscando meterse en un lío para cantarlo. También Eminem decían cómo se escribe una letra, decía, pues mira, coge algo que te ha pasado y exagéralo mucho. Así que también en eso se basa. De hecho, una pregunta que me han hecho últimamente, ¿no? Como voz que representa el feminismo, de alguna manera me han dicho por qué escribía tanto sobre el lado oscuro, sobre relaciones tóxicas, no sé cuántos, ¿no? En vez de transmitir un espíritu más positivo sobre las cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues porque encima de la ideología está la cuestión artística. Y para que haya un relato tiene que haber un conflicto. O sea que si todo va bien y todo es como se supone que tiene que ser, básicamente no tienes historia. Claro, sí. Y claro, hay un momento en el cual citas a Nick Cave. Que Nick Cave, qué cabrón. Sin rencor. Yo soy un poco fanático de Nick Cave, pero Nick Cave muchas veces se escuda diciendo no soy yo el que dice esta barbaridad, ¿no? Es que es una historia. ¿En alguna ocasión te parece que se busca, del mismo modo que a veces confundimos la primera persona con algo que realmente le ha pasado a quien lo canta, crees que algunas veces se utiliza la tercera, decir, no, esto es un cuento, es un personaje para esconder algo que realmente piensas o sientes y no te atreves a decir? Por supuesto que sí, es que en el arte todo está permitido y todo tiene que ser así. Y ejercer autocensura es una forma de autoboicotearse. Creo, de hecho, que de nuestros rincones más oscuros, más inexplicables y más miserables, incluso, es de donde salen las mejores cosas. O sea que no hay que renunciar a ello. Es que creo que hay que contar primero con que la gente tiene instinto, tiene también capacidad de análisis y empatía y entiende las cosas más allá de lo literal. O sea que cuando yo en ese fragmento hablo de Nick Cave, menudo cabrón, cuántas mujeres ha asesinado, porque tiene un disco sobre asesinatos de mujeres. Mata hasta un chihuahua, un fox terrier. Madre mía, solo le falta matar a un gatito. Bueno, la cuestión ahí es que se está encarnando en un asesino. Es verdad que, claro, ha habido muchas en el mundo del arte, del cine, de la literatura. El asesinato de mujeres ha sido una especie de género literario y está presente en muchas cuestiones. Y no está el otro lado, ¿no? Falta la otra voz. Entonces, en este caso, en este fragmento del que tú hablas, yo lo que estaba haciendo era construir una canción desde el lado de la víctima. Y
por supuesto, en mi canción La víctima se salva, pero mi canción no existiría si no existiera la de Nick Claro. Cave. Es una respuesta, por Sí, sí, sí. supuesto. En alguna ocasión, no sé si, no voy a hablar de responsabilidad, pero por lo de tomar por la parte literal las letras o las canciones, yo que soy muy, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero en su momento tan de mecas, pues si lo dice Lou Reed será que hay que hacerlo así. Entonces, ¿no? ¿En alguna ocasión te has sentido, no responsable, pero o sí el peso de la responsabilidad cuando te ha venido alguien y te ha dicho, oye, es que con esta canción yo me di cuenta de algo que no era del todo bueno, o no era del todo, en fin, brillante? He dicho, igual no se hubiera dado cuenta si no lo digo yo. Me ha pasado que mucha gente me ha dicho que canciones les han iluminado en momentos oscuros de su Ujú. vida, ¿no? Pues, por ejemplo, con la canción que más me ha pasado esto ha sido con Canción del Eco, Sí. que mucha gente me ha dicho que les había servido como Ujú. para identificarse y para darse cuenta que ellos estaban viviendo una relación así, tenían una relación con una persona narcisista. Entonces, si sirve para eso, desde luego, bendito sea, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Antes comentaba Javier que no hacer distinciones a la hora de traer a gente entre músicos, letristas, poetas, etcétera. Pero yo sé que tú sí consideras que hay una gran diferencia Hay una gran entre... diferencia. Sí, y de hecho Procedo. hay una gran diferencia. Y lo digo porque de hecho muchas veces me he visto en la situación de escribir canciones con poetas o con escritores, ¿no? Ujú. Y tener que explicarles por qué ese verso que habían escrito, que objetivamente es un buen verso y es bonito y escrito es precioso, incluso leído es bonito, Ujú. y sin embargo no se No podía cabe. cantar. No cabe, pues porque por varias razones, ¿no? Una es una cuestión de métrica, ¿no? El Ujú. número de sílabas, pues tienes un juego puedes jugar, puedes Ujú. añadir notas superfluas, pero no puedes, tienes que hacerlo de acuerdo con las leyes musicales y al fraseo que existe, al juego que te da, no puedes meter lo que te dé la gana, ¿no? Ujú. Y por otro lado también hay una cuestión fonética, que es que el puro sonido de las palabras, ¿no? Si estás haciendo una canción que debe sonar muy fluida, donde la voz tiene que transcurrir casi como una línea continua, Sí. pues no puedes meter demasiadas consonantes percutivas porque entonces es más difícil de cantar. O sea, la fonética cuenta mucho a la hora de escribir una Ujú. letra. Entonces, por eso hay veces que una letra de una canción pop que parece una tontería, sin embargo está increíblemente bien escrita porque esa melodía y esa letra se fusionan de Ujú. una manera perfecta. Y también hay otra cuestión, ¿no? Que es la melodía en sí misma. La música es lenguaje. Ujú. Entonces, la melodía sin letra ya cuenta algo, ya tiene un Claro, poder, ¿no? Ya una melodía sobre unos acordes menores, una claro. melodía determinada, ya está contando una historia Ujú. que trasciende, ¿no? Que tiene un espíritu. Entonces, la letra tiene que acompañar, no tiene que Ujú. exagerar o no tiene que añadir demasiado contenido ahí. De repente una frase, pues no sé, piensa, por ejemplo, piensa en mí. Esa tontería de frase Ujú. metida dentro de ese bolero que todos conocemos, pues adquiere Claro. ¿sabes? Una trascendencia. Entonces, todas esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de escribir una letra. Ujú. Es decir, cuál es la melodía, qué cuenta la melodía, cuál es la fonética, cómo es la métrica, las rimas. Los poetas son muy reacios a rimar porque Sí. consideran que es algo pasadísimo de moda, pero a los músicos nos gusta rimar porque la rima es repetición y la Sí. repetición es música. Claro, claro. Así que hay muchas diferencias, hay muchas diferencias. Y efectivamente el ensayo este sobre la palabra exacta Ujú. nace de esas conversaciones y de esos momentos de intentar Ujú. escribir letras con grandísimos escritores o poetas que no entendían la ley de la música aplicada a la Claro. palabra, ¿no? ¿Y cómo se aplica todo esto? Porque es un oficio, realmente, ¿no? Sí, Es un es un oficio que se oficio. aprende, además, y en el Ujú. libro se ve muy bien, y tú lo cuentas, ¿no? Cómo vas aprendiendo a encontrar eso que se dice la voz, que en realidad es encontrar, claro, la forma de adaptar eso que tú quieres decir a la forma en la que quieres decirlo. ¿Cómo, digamos, se puede combinar ese, no voy a decir, es que decir inspiración me da una cosa, pero ese momento en el que dices, bueno, una frase, yo esto lo quiero decir así, y luego a partir de ahí tienes que sentarte a trabajar con ello. Ujú. ¿Cómo se combina una cosa con la otra?
La parte más importante es el instinto. Y si te digo la verdad, yo, toda la cuestión de darme cuenta que hay toda una metodología detrás, me he dado cuenta después de estar 15 años escribiendo letras. Es decir, que no es como que algo del primer día me senté a ver qué tenían que ver las consonantes oclusivas o las laterales con la letra que yo estaba haciendo. Y de repente un día me puse a analizarlo también porque en la época que estuve viviendo en Nueva York estuve en un par de talleres de letristas de Broadway. Entonces me di cuenta de que hay todo un oficio y toda una teoría que en inglés sí que lo tenían más estudiado. En español es completamente distinto, las leyes son completamente distintas y empecé a buscar en todas las librerías y pues en bibliotecas, en librerías de Buenos Aires, que si no está ahí no está en ninguna parte, y me di cuenta que no había nada escrito sobre esto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a escribir cuál es mi método y cuál es, yo creo, el sistema que siguen la mayoría de los letristas, ¿eh? Luego he cambiado ideas con alguno y no sé, cada uno tenemos nuestro librillo, ¿no? Pero vamos, hay ciertas cosas que sí que lo hacemos todos igual. Se van repitiendo. Y yo no sé si con el paso del tiempo también, porque hay canciones efectivamente en el pop que se te quedan, hay algunas que en vez de pegadizas son casi, te diría, pegajosas, ¿no? Y algunas se convierten en placeres culpables. Y yo no sé si con el tiempo vas fijándote también en esos placeres culpables para decir, ostras, es que esto está muy bien hecho. Por eso la tengo aquí metida, ¿no? O también, en tu caso, si ha habido algún momento en el que hayas tenido que decir, me da igual cómo me estéis mirando, cómo me veáis a mí, me da igual que os parezca un artista pop que ahora ha intentado subirse al carro del indie y que ahora no sé qué. Si hay un momento en el cual te dices, me da igual, absolutamente. Bueno, son dos preguntas muy distintas. Sí. Es sobre los placeres culpables y sobre por qué. Pues mira, un ejemplo, por ejemplo, en España, que todos cantamos sin parar, es Manuel Alejandro. Entonces, las canciones de Manuel Alejandro, todas las tenemos aquí metidas. Y mira que son distintas de unas a otras, ¿eh? Porque las que escribe para Rafael, de las que escribe para Rocío Jurado o para Janet, no tienen nada que ver. Claro. Y sin embargo, son todas, están increíblemente bien escritas. Están escritas por alguien que canta a la hora de escribir y se da cuenta qué palabras puede meter dónde, ¿no? Y qué cantante lo va a cantar y cómo va a trascender eso. Por eso era una máquina de hacer hits uno detrás de otro, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta que me has hecho, claro, el ir contracorriente, el ser víctima y objetivo de prejuicios y el hecho de que me hayan intentado tirar la cuneta recurrentemente, con una cara de Mad Max, me han intentado tirar la cuneta muchas veces, pero yo siempre, creo que he vuelto siempre como furiosa. Y al final, oye, pues me he hecho valer. Pero sí, ha habido momentos muy oscuros, sobre todo porque tienes ideas, tienes un proyecto, tienes ganas de hacerlo, tienes ganas de hacer una gira, tienes la banda montada para hacer una gira y no tienes bolos porque la gente ha decidido que no tienes credibilidad. Claro. Eso es muy injusto, sí. Sí. Es una de las partes buenas de que la industria y lo que va asociado a la industria, como por ejemplo prensa especializada, etcétera, haya perdido un poquito de peso. Eso es precisamente el que no decida alguien qué es lo que sí y qué es lo que no. Bueno, no lo sé, porque además han perdido peso justo en el momento que de repente me ponían a mí con las nubes, ¿no? A ver si un poco ya antes. Es verdad, ¿eh? ¿Has visto? Pues podría haber durado un poco más, hombre. Ya, voy a haber durado 100 un poco años más. Llevaban. Ya, exacto. ¿Qué más les da? Una década más, ¿no? Pero sí. Pues... mira, no lo sé. La verdad es que tampoco sé muy bien cuáles son las razones por las cuales una cosa de repente funciona y otra no. Al fin y al cabo esto es una industria, es decir, una industria que se mueve por intereses mercantilistas. Sin embargo, de lo que estamos haciendo y lo que nos interesa y el motivo por el que estamos aquí es porque nos creemos que esto es un arte, o sea, la motivación es otra, pero lo cierto es que no lo hacemos por dinero, pero no se puede hacer sin dinero, con lo cual... siempre tienes este problema que quieres hacerlo, pero tienes que hacer algo que sea suficientemente rentable como para que te dejen seguir haciéndolo. Yo, en ese sentido, hay una parte que a mí me gustaría que contaras, porque yo la estaba leyendo en el libro y digo, esto no puede ser posible hasta que... O sea, es que sí, efectivamente. Hay un disco de 1994 cuya grabación aún está por pagar. Mi pequeño animal, todavía estoy en números rojos. Entonces, ¿cómo es posible, para quienes no conozcáis cómo funciona la industria, este es un ejemplo, o cómo funcionaba? Claro, esta es una duda que tuve a la hora de hacer el libro. Había muchas cosas
que podía contar, ¿no? Y al final me quise atener simplemente a lo que cuentan las letras, ¿no? Porque pensaba, en el fondo, las letras son el hilo vertebral y los relatos tienen que ser, es un poco como el sedimento sobre el que están escritas las letras, pero no le deberían restar protagonismo, ¿no? Y también, si me ponía a contar la historia entera, también me parecía que si metía el tema del dinero, que es importante, podía estar mencionado tangencialmente, pero no podía... Eso sí que iba a incluir rencor en el libro. En el fondo estamos por encima de esto. Pero vamos, básicamente, contándolo. Y de hecho podría hacer un anexo con los contratos que he firmado para que la gente sepa de qué va esto, ¿no? Básicamente, en un principio, cuando había vinilos, firmábamos contratos de primerizos que nos daban un 6% de royalties a toda la banda, lo cual quiere decir que a mí, Ideales y Cristina, me tocaba un 3% del precio de venta al distribuidor. En el siguiente contrato ya lo habían cambiado, entonces te daban bastante más, no sé si te daban un 12 o algo así brutal, pero tú tenías que pagar la grabación de tu 12, con lo cual tenías que vender como 200.000 discos para conseguir pagar la grabación. Entonces, por eso estoy en números rojos, porque ese disco fue un fracaso, vendió solamente 90.000 discos, lo cual se considera un fracaso en ese momento. 90.000 discos que ahora, en fin... Que ahora sería increíble. Maluma. Pues... Siento decir Maluma en este contexto. Bueno, el tema es este, ¿no? Que al final los contratos que vas firmando, como lidias con la industria para que ellos trabajen para ti en vez de tú para ellos, pues sí que tiene algo que ver en lo que puedes y no puedes hacer, esas herramientas que tienes en cada momento para hacer las cosas. Y te comentaba al principio que en ningún momento, leyendo el libro, porque el libro va pasando, a mí me parece que ahora que, digamos, echa la vista atrás, en muchas ocasiones para ver cómo eran los 80, cómo fueron los 90, cada uno tiene los suyos, evidentemente, la primera década de estos 2000 y pico y tal, no hay ningún, yo digo, vamos, a mí me parece que no hay ningún manual sesudo, no hay ningún ensayo, digamos, sesudo, serio y aburrido, que iguale como tú vas contando, siendo tus vicisitudes, vas contando, palpando el ambiente que había en cada momento. Y como lo que decía al principio, de que no en ningún momento veía que tú buscaras una situación conflictiva para, digamos, voy a vivir esta experiencia, a ver qué pasa y luego lo cuento, pero sí te tocaba vivirlas. Hoy es 11 de septiembre. Yo no sé si eso, en fin, no sé, es que no sé, no conozco, si la verdad, eres la primera persona con la que hablo que estaba allí el 11 de septiembre. Estaba allí y además es que estaba... Ese 11 de septiembre, mi casa estaba ahí en Nueva York en esa época. Y yo no vivía al lado, vivía en la parte de arriba de la ciudad, pero mi estudio, donde ensayábamos y grabábamos, que era el estudio Sonic Youth, sí que estaba a 2 manzanas del World Trade Center. Entonces, esa mañana habíamos quedado, en principio, a las 10:30 para ensayar. Como yo venía de viaje y tal y cual, pues al final lo atrasamos a la 1. Y yo llegué muy temprano a Nueva York, a las 5 o 6 de la mañana. Me fui a desayunar, no sé qué, no sé cuántos, y cuando volví de ese desayuno, de repente desayunar en la calle. Sí, pues recibí una... Si quieres leo este fragmento, sí, que es muy bonito. Sí. Bueno, el tema es que yo vengo de desayunar. Ese es el mío. Este es el tuyo. Igual lo localizas mejor. A ver. Vengo de desayunar y entonces pongo el contestador automático a ver qué mensajes hay, y lo primero que encuentro es un mensaje de mi mejor amiga allí, que es Lia Singer, es la mujer de Lee Ranaldo, miembro de Sonic Youth, y esto es lo que me encuentro, ¿no? Llego a casa con el contestador, así, ¡pip! Bienvenidos a Nueva York. Lia es siempre tan amable. Espero que hayáis tenido un vuelo agradable. En realidad no tanto, 3 horas y media de retraso por una escala imprevista en Boston. Ha pasado algo horrible. En ese momento estoy sacando al niño de la sillita. Encended la televisión. Encendemos la televisión. Un avión se ha estrellado contra el World Trade Center. En la pantalla aparece la Torre Norte en llamas. Hemos oído el chillido de los reactores pasando por encima de nuestro edificio. Subo el volumen. Lee ha subido a la azotea a ver qué pasa. Nuevo impacto. Otro avión se estrella contra la Torre Sur. ¡Oh, Dios mío! Clic. Corro al teléfono y Lee ha colgado.
Hola, hola, hola. La mañana del 11 de septiembre empezó siendo fresca y crujiente. Nueva York se mostraba espléndida como la manzana superlativa que es. Todos los testimonios del atentado hacen hincapié en lo clara y perfecta que era esa mañana. Y es verdad, era especialmente prometedora. Tal vez es la concentración de tanto anhelo humano condensado entre dos grandes corrientes de agua. Tal vez es la fe la que provoca la magia o la magia la que justifica la fe. Lo que sea que hace de Nueva York la ciudad más palpitante del mundo se derrumbó estrepitosamente aquella mañana. Mientras veía las torres arder, me volvían una a una todas las escenas que había vivido debajo de ellas como en una película sentimental. Aquí cuento todas las películas. ¿Sí? En la televisión hablaban de un ataque coordinado en el que un número indeterminado de aviones, misiles secuestrados se dirigían hacia blancos estratégicos a lo largo y ancho del país. Uno de ellos acababa de estrellarse contra el Pentágono. Cualquier avión que estuviera sobrevolando suelo americano debía tomar tierra inmediatamente. Se hablaba también de armas químicas. Calculé cuántos kilómetros había hasta la frontera de Canadá. En la zona sur de la isla había orden de evacuación. Miles de personas corrían hacia los puentes. Bueno, aquí cuento en primera persona todo esto, porque claro, yo lo viví en otro barrio de la ciudad cuando todas las personas con las que tenía vinculación estaban en ese barrio, ¿no? Las imágenes del impacto de los aviones se repetían una y otra vez desde distintos ángulos. La visión era fascinante, poderosa y aterradora. No se podía apartar la vista. Entonces una torre se derrumbó y después la otra. El niño no miraba la televisión, nos miraba a nosotros. Ese gesto de espanto mudo en nuestras caras era algo nuevo para él. Las manos en la boca y los ojos extraordinariamente abiertos. Ningún movimiento y ningún sonido. Cuando la segunda torre cayó, nos abrazamos como si también nosotros estuviéramos cayendo. Y es que no sé, en ese momento, no sé, casi hay dos opciones vitales, que es abrazar la vida con todo lo que supone o a nivel artístico, no sé si decir, bueno, yo tengo que sacar todo, tengo que sacar esto de aquí, tengo que hacer algo bello, tengo que hacer algo que contrarreste esto, o en algún momento decir, bueno, yo aquí las cosas realmente importantes, ¿qué más da que yo vaya haciendo esto si luego alguien tira un edificio, ¿no?, lleno de gente? Sí, eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos cuando de repente nuestro día a día se ve interrumpido por algo superlativo, espantoso y que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y de repente empiezas a pensar en tu pequeño drama personal y lo insignificante que es al lado de lo que está pasando fuera, ¿no? Sí, en ese momento hubo un paréntesis, hubo unos cuantos meses en los que ni siquiera pudimos entrar al estudio porque había Te que pillaban en otra zona. limpiarlo y además estaba lleno de amianto. Entonces era absolutamente tóxico, tuvieron que limpiar todo, desmontar la mesa. Y cuando por fin conseguimos volver a entrar, pues parecía otro lugar. Uno de los motores de los aviones había caído en el techo del edificio. Madre mía. Estaba realmente al lado y claro, el álbum que grabamos a continuación pues estaba afectado de todo Impregnado, esto, ¿no? estaba Claro. impregnado de todo esto, aunque no esté tan presente en las letras, a lo mejor que estaban escritas un poco antes, sí que para mí todo lo que se hizo en ese momento está impregnado de ese espíritu. Claro, porque yo supongo que cuando te dedicas a algo artístico es como esto de, ¿cómo es? Parque Jurásico, de la vida se abre camino, que dice el personaje de Jeff Goldblum. Esa frase yo la uso muchísimo Que también. sí. Hay un momento que cuentas en el libro que te veías a ti mismo por tu situación personal, quizás el momento más alejado de la música en el que habías estado nunca. Y sin embargo, ahí estaba y ahí fue, poco a poco, otra vez volviendo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, lo que te contaba antes, o sea, yo me fui a Nueva York en realidad por una suma de cosas, ¿no? Una fue porque se acababa mi contrato en Warner. En Warner, por otro lado, no estaban contentos conmigo porque no les estaba dando música vendible, pero por otro lado, los discos que estaba haciendo tampoco tenían aquí Claro. repercusión o reconocimiento y entonces no tenía gira. Entonces, en ese callejón sin salida, de repente se abrió una puertita y fue que me invitaron a participar en un ciclo de cantautores en Nueva York. Entonces,
con el impulso y con un impulso muy irracional y suicida, porque en ese momento tenía un bebé recién nacido y lo lógico cuando tienes un bebé es De que quedarte... puede fallar, me voy a Nueva York. Exacto. Lo lógico cuando tienes un bebé es quedarte cerca de tu familia, tu madre, por lo menos, ¿no? Pues no, yo me fui a vivir la aventura del underground, ¿no? Que la pude vivir parcialmente por el bebé. Pero por otro lado, fue una decisión absurda, como muy insensata, pero que me salvó el cuello, porque esos años en los que hice 3 discos en inglés me sirvieron un poco también de formación. O sea, dediqué todo el tiempo que pasaba encerrada en la casa a leer mucho, a estudiar música, bueno, a desarrollarme, a hacer lo que no había hecho a lo mejor en unos estudios universitarios que nunca hice. Y cuando volví, pues dominaba esto de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las cosas, pues, de alguna manera encajó todo mucho mejor, ¿no? No sé si es de ese momento, la entrevista que te había comentado antes, para ver si lo podías leer. Hay un momento muy chulo en el libro, bueno, en 1000, evidentemente, ¿no? Pero hay uno muy chulo en el cual repasas una entrevista que te habían hecho y te respondes a tus respuestas. Está muy bien porque en el mundo de la música popular muchas veces premiamos, digamos, la firmeza, ¿no? Es muy auténtico, ¿no? Cuando en realidad es el sauce y no el roble el que sobrevive normalmente, ¿no? Y está muy bien, es muy divertido. Si puedes leer la parte de la entrevista, te la puedo buscar si quieres. Me la has buscado, vale. Sí. Bueno, esto también es una reflexión que, a ver, yo no soy la única que miente en las entrevistas. Todo el mundo, todo el mundo miente en las entrevistas todo el rato, ¿sabes? Evidentemente, una entrevista en sí misma es algo muy hermoso, además, porque una entrevista, de alguna manera, o sea, tiene un fondo de verdad, por supuesto, pero tiene un trabajo de ficción importante por parte del que da la entrevista y por parte del entrevistador que está creando su propia obra y estás en las manos de cómo se transcribe eso. De hecho, muchas veces, dependiendo del periodista, pareces una persona inteligentísima o un idiota. O sea, Oye, una compañera con la que trabajo me contaba de un grupo, que no diré, Mecano, que mandaban, y soy súper fan, que mandaban estas cassettes con respuestas de promo a las cadenas, en este caso no a los 40, en Antena 3 creo. Entonces tú hacías la pregunta y plac. Pregunta, o sea, imagínate lo que la ficción que supone una entrevista. Hombre, ese es el caso más extremo, yo creo, ¿no? Pero así te ahorras las preguntas molestas, ¿no? Todo, claro. Y además no tienes ni que ir, porque están grabadas Bueno, esto en realidad es lo que hacen los políticos, porque tú te has dado cuenta que pregunte lo que pregunte, responde lo que quieres responder. Da igual, pero van a pactar, parece que refresca. Eso da igual. Pero bueno, a mí me pareció no solo muy interesante, sino de nuevo un ejercicio tremendo de honestidad y de humor. Bueno, este es un juego, efectivamente. Esto es una entrevista que en realidad no es una entrevista tal cual, es un poco una recopilación de entrevistas de esa época, o sea, de preguntas que me hacían en esa época, que era el de 2006, había sacado Continental 62, entonces están las respuestas que yo daba, que también eran un poquito altivas a veces, y luego he puesto... Yo no os gusto, pues a mí menos me gusta. Pero en cursiva están las respuestas que tenía la verdad. O sea, si hubiera respondido de verdad, habría sido así, ¿no? ¿Quieres que te haga las preguntas? Vale. No. A ver, compartimos. Es la página... Dame la página. 147. Busquen el 147 en sus libros. Bien. ¿Por qué te fuiste a vivir a Nueva York? Recibí una invitación para tocar en un ciclo de cantautores y una vez allí salieron más conciertos y me quedé 4 años. Huí hacia adelante. Una puerta se cierra y otra se abre. Esa es la respuesta. La siguiente, claro. ¿Por qué volviste de Nueva York, Cristina? Bueno, digamos que el ciclo se agotó. Y también mis ahorros. ¿Tiene sentido ser artista de culto? Si eso significa gustar mucho a poca gente, sí tiene sentido. No mucho. La verdad es que me gustaría que las cosas fueran mucho más fáciles y ganar algo de dinero. ¿Por qué esta y qué se hace primero, si la letra o la música? ¿Por qué empezaste a escribir en inglés y luego volviste al español? Porque las canciones me salen en la lengua del público que tengo enfrente, lógicamente. En Nueva York, en inglés. Es fundamental que la gente entienda lo que diga, sobre todo yo que ando de voz algo justita.
¿Quién es Isabel? Es un amor imposible de mi juventud. Pues es solo un nombre que se me ocurrió para la canción. He contado 5 canciones de ruptura en este disco. Las canciones de desamor son mis favoritas, pero no es autobiográfico en absoluto. El maldito poder profético de las canciones. ¿Por qué hay tanta melancolía en tus últimos discos? Pues el tempo de la música de cada país va en proporción inversa a su renta per cápita. Cuanto más dura es la vida, más alegre la música. La melancolía es una opción estética. Supongo que soy un poco maripena, así que le voy a hacer. Este es el tercer disco de una trilogía americana, pero se ha editado 3 años después de volver. Pues son canciones que empecé en Nueva York, acabé en España. Los 3 discos forman un mismo viaje y aprovechando que mi banda venía a España para acompañarme en directo, empezamos a grabar otro disco. Algunas pistas de guitarras y coros me llegaron por internet más tarde, maravillas del progreso. He tardado tanto porque me gusta tomarme mi tiempo. La verdad. Empecé a grabar el disco embarazada de 3 meses y cuando conseguí acabarlo el niño comía filetes. Es lo que, es lo que pasa con la maternidad. La maternidad es lo que tiene. ¿Qué papel ha hecho Suso Saiz en el disco? Me ha ayudado con la producción. Y la verdad es que era mi chamán, era mi psicólogo. Tenía una depresión horrible en esa época. Hay gente, esta me encanta, hay gente que piensa que te tomas demasiado en serio. Bueno, será porque ya no hago pop liviano. ¿Y por qué debería tomarme a broma? Ahí sí que hay rencor, ¿ves? Para muchos hombres eras, esto también me encanta el tiempo pasado, eras una sex symbol. ¿Te preocupa envejecer? Toma. Eso me han preguntado muchísimo. Creo que el aspecto físico es una parte muy pequeña de cualquier persona. Pues claro. Y sobre todo porque a ti parece que os preocupa mucho. Ahí está. ¿Mientes mucho en las entrevistas? No. Sí. Y esto es muy bueno. ¿Crees que con este disco vas a vencer los prejuicios que pesan sobre tu pasado? Joseph Mengele tenía un pasado, yo solo hice jazz. Y la verdad, aquí me he cortado porque he puesto joder. Sí. Pero la primera vez que escribí esto era que te den por el culo. Bien, a mí me parece un ejercicio maravilloso. Sí, un ejercicio brutal es el de echar la vista atrás, ¿no? y responderte también a ti mismo, no para quitarte hierro, ojo, para quitarte si te tienes que quitar hierro, ¿no? Y si no, no. Y para ver también cómo elaboramos a veces nuestras cosas, nuestras filias, nuestras fobias, etc., ¿no? Comentabas antes del tema del feminismo. Yo hace unos años, hace un par de años, haciendo una especie de documental con Nacho Vegas. Nacho me decía que te debía a ti, digamos, el brotar del darse cuenta de hasta dónde está de intrincado y digamos, enraizado el patriarcado, cuando le hacías notar cosas que das por hechas, como tantísimas, pero como por ejemplo el hecho de que a ti te preguntaran que si las canciones que cantabas en el disco eran tuyas, y a él nunca. Eso como... Porque yo no sé si tú también llega un momento en el que dices, oye, esto me está ocurriendo muchas veces, igual no es casualidad. Sí, efectivamente. De hecho, en ese disco, el trabajo en Verano Fatal, el trabajo que hacíamos era equivalente. Los dos ocupamos más o menos el mismo papel. Había canciones que escribimos juntos, otras escribió él solo, otras yo sola. Creo que hay un poquito más de contribución mía en el tema de composición, alguna canción más. Y sin embargo, muchísima gente daba por hecho que las canciones eran de Nacho y que yo estaba ahí como cantante. Entonces, incluso, hubo que una canción en concreto, No lloro por ti, que es una de las mías, tuve que escribir a Spotify como 20 veces para explicarles que la canción era mía, que cambiaran, por favor, el autor.
¿sabes? Porque automáticamente dan por hecho que era suya. Madre mía. Y bueno, es algo que me ha pasado todo el tiempo, pero hasta ahora, ¿eh? O sea, hace poco había alguien que quería los derechos de Chas para hacer no sé qué cosa y estuvo escribiendo a la editorial, escribió a Alex de la Nuez, que Sí. es muy difícil de encontrar, consiguió sus permisos y solo al final se dio cuenta de que también tenía que pedirme permiso a mí porque ni se le había ocurrido que la O sea, ni canción se era le mía. había pasado por la cabeza. No se le había ocurrido para. Entonces, como a mí de hecho el proyecto que tenía no me gustaba, yo no le di permiso. No tenía que ver con O sea, ya eso. veo que el rencor lo vas canalizando. No, tenía que ver con que su proyecto Ya. ridiculizaba la canción y yo no Ah, quería que la ostras. canción se ridiculizara. A mí me parece una canción pop de primer orden y Sí, que sí, no, sí, sí. y no es una parodia en absoluta. O sea, me parece una canción muy bonita y no quería que la ridiculizara, ¿no? O sea que sí, es algo que, bueno, ha estado. Nos hemos caído de un guindo, vamos, yo no, yo me he dado cuenta de que esto era así desde el principio y he tenido conciencia feminista, por suerte, desde la adolescencia. Y digo por suerte porque si no habría sido incapaz de tener la autoestima y no sé cómo decirte, el ímpetu o la furia necesaria para poner de pie tu proyecto Claro. una y otra vez y pelearte con todo el mundo. Porque, claro, si te están haciendo de menos, si tú te crees que eres menos, pues no consigues hacerlo. Claro. Sí, sí, Así sí. que en ese sentido, para mí fue una suerte encontrarme con todo eso en mis hermanas mayores y luego en las lecturas que tuve a muy temprana edad, ¿no? Y eso, yo no sé si agota mucho a la hora de enfrentarte a ellos. Quiero decir, el darte cuenta de que eso existe, de que pasa el tiempo y hay una pequeñita mejora, pero luego un par de pasos atrás, a la hora de percibir a las artistas, a las chicas. A ver, yo soy, en ese sentido, hay que mirar las cosas en el conjunto, ¿no? Y en el conjunto yo estoy en el lado privilegiado de la sociedad por muchos motivos. Incluso estoy en el lado privilegiado dentro de la sociedad, en el lado de las mujeres también estoy en el lugar privilegiado porque he podido hacerlo, ¿no? Que a lo mejor habría llegado más arriba o tendría más prestigio, habría tenido más facilidad para levantar los proyectos si hubiera sido hombre, no me cabe la menor duda, pero aún así lo he conseguido hacer. Lo que me preocupa es que hay muchísimas mujeres que se han quedado por el camino. O bien porque en el momento que han tenido familia han tenido que renunciar a su vocación, o bien porque no han tenido la capacidad o la fuerza suficiente para enfrentarse a ello y sacar un disco tras otro contra corriente. Y entonces ahí hemos salido todos perdiendo porque hay muchísimo talento femenino perdido por el camino, ¿sabes? Y de hecho ha habido un trabajo de recuperación, ¿no? Pero es el síndrome de Carmen Laforet, ¿sabes? La mujer que hace una obra de arte magnífica a edad joven y luego no vuelve a hacer nada porque se entrega a la familia, ¿sabes? Porque no hay el sedimento social como para que esa mujer desarrolle su talento. Entonces, me consta que hay muchísimas en esa situación y eso es lo que más me preocupa. Claro. Y luego, a la hora de tratar lo que ya está hecho y que evidentemente adolece de ese patriarcado, etcétera, aquí hay un ejemplo hace un par de años o tres, Laura Viñuela, que es una experta en psicología y en feminismo, etcétera, escribió en un artículo, o mejor dicho, le hizo una entrevista, donde decía que las letras de Sabina, creo que decía, sí, Sabina era, que eran tan machistas como las del reggaetón, ¿no? Y, por supuesto, dentro de la cultura del click, nadie leyó el resto. Exacto, es lo que te iba a decir. Yo esto lo seguí en su momento porque se le tiraron encima y yo en principio, a priori, también pienso que las letras no hay que interpretarlas de manera literal y creo que es un error hacer esto. Ahora bien, leyendo su artículo entero, el fondo de la cuestión no era ese. Claro. Ella no estaba censurando determinadas letras o determinados artistas. Lo que estaba ella diciendo era que, si no me equivoco y no me acuerdo mal, era que tenía que haber una educación e igualdad en los institutos, que es fundamental, y a la hora de hacer eso, que había que promover el análisis de lo que se dice en las letras, que no es lo mismo que censurarlas. Claro. Y eso es lo mismo que ha dicho Laura Freixas, por ejemplo, cuando ha dicho hay que leer Lolita desde perspectiva de género. Y todos los señores, ¡oh, por favor! ¿Sabes? Y dices, a ver, que no vamos a censurar Lolita a estas alturas, que es una obra de arte y a todos nos encanta, por supuesto que no, pero hay que analizar la novela y sobre todo el efecto sociológico de Lolita desde un punto de vista de género. Y ese ejercicio se puede hacer tranquilamente, ¿sabes? Puede bailar igualmente, ¿no? Sí, no sé, a mí mi hijo está todo el día en la tele matando gente y con videojuegos sangrientos y muy sexistas, lo cual no quiere decir que tiene la capacidad
también de analizar lo que eso significa, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. tiene las armas de decir esto es machista y repugnante. Tú puedes disfrutar de una película de James Bond de los años 60 al tiempo que te ríes de, Sí, ¿sabes? sí. Que lo analices desde ese punto de vista. O sea, se trata de censurar, sino de analizar y de poner las cosas en su contexto y decir, bueno, esto es lo que era, esto ahora es de otra manera, ¿no? Claro. Y como, bueno, va siendo ya cierta hora, no lo habíamos dicho, creo, si no os lo digo ya, que a partir de dentro de un ratito podéis preguntar cosas. Para que os vayáis pensando la pregunta. Pensando. De verdad me río, es que me río porque miro mi reloj, tengo un problema con la puntualidad y me han regalado un reloj. ¡Ay, qué bonito! Que tiene todas las horas, todos los que son los números están tirados abajo y pone wherever I'm late. Da igual, llego tarde. A mí hay dos canciones que me volaron especialmente la cabeza, en el mejor de los sentidos, tuyas, y como aprovecho, porque como yo ya estoy aquí, ya pregunto. Y me gustaría ver si podías hablar un poquito de ellas, que en el libro lo haces, como son Canción del Eco, que lo habíamos citado antes, y por otro lado, La flor entre la vía, que la tuve en bucle, no sé el tiempo. Ya llegó un momento en que ya era un rollo un poco toco. Ya me estaba preocupando. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué alegría me das. Bueno, Canción del Eco es la primera que has dicho, Sí, ¿no? sí, sí. Canción del Eco en realidad es algo, lo que hice ahí es algo muy obvio que es increíble que nadie hubiera hecho antes que yo, que es coger la leyenda de Narciso, tal como Ovidio la escribe en sus Metamorfosis, Sí. y transformarla en canción. ¿Y por qué era algo que había que hacer? Porque esa leyenda, bueno, ese libro en sí mismo es maravilloso, Precioso. siempre lo digo, es como, te lo lees todos juntos y es como, Sí, sí. como un álbum de los Smiths. Sí, 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 ¿Te sí, das es cuenta? verdad. O sea, son todas estas Un letras, drama, una intensidad. dramas de adolescentes, del que no le quiere, que no sé quién, mucha violación, y Zeus mucha volviéndose loco. transformación, sí. No sé, relaciones Zeus no, todas bueno, como ya sí. incesto, Sí, 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 de homosexualidad, todo, es fantástico. Bueno, el caso es que, claro, el narcisismo era un tema de en plena vigencia, ¿no? En el momento que escribí esta canción, 2011-2010. Y en este disco, que trataba sobre temas, sobre mitos, está inspirado en mitos clásicos, pues lo que hice fue coger la leyenda, rimarla, medirla, convertirlo en canción, añadirle una tercera estrofa que es mi propia reflexión, porque esa historia al final te das cuenta que yo se la estoy contando a alguien porque le estoy diciendo estos somos tú y yo, ¿no? Narciso y Eco. Y además es que la leyenda tiene algo ya en su primera versión, que es esta cosa tan bonita de que como Eco no puede hablar con sus palabras, repite lo que dice Narciso, las dos últimas palabras, y así se fabrica un diálogo que ella consigue confesar su amor a pesar de no poder fabricar las palabras, lo hace utilizando las suyas. Y eso musicalmente era un elemento tan precioso, que cuando lo encontré, no te puedes imaginar, me puse a pegar saltos por la casa y escribí una canción que ha trascendido, o sea, que esto lo he recitado en Inglaterra, no sé dónde, ¿sabes? En congresos de filólogos, sé que hay profesores que lo utilizan en sus clases con los niños. He oído una versión increíble hace poco en un colegio de la ELIPA en Madrid, que estaban todos los niños estaban cantando la canción juntos. O sea, me ha dado una satisfacción enorme, ¿no? Y nace de una experiencia personal. O sea, yo estaba superando en ese momento una relación con una persona narcisista. Entonces, por eso tiene esa nuez, ¿sabes? Tiene que tener al final un fondo de verdad. Pero habla de algo tan amplio y tan universal que cualquier persona se puede relacionar con ello, ¿no? Y la segunda canción, La flor entre la vía, es una canción muy magnética para empezar porque en este disco me propuse empezar a jugar con los compases, cosa que estoy haciendo ahora también, y entonces salirme del 4x4 y del 3x4, ¿no? Y entonces es un 5x4, lo cual quiere decir que tiene un ritmo como muy tribal, ¿no? Claro, eso es muy guerrero y muy hipnótico. Yo iba ahí con la fuerza. Claro. Entonces mi primera versión de la canción era una enumeración de frases negativas, ¿no? Decía como esto, ¿no? Como yo soy, nos decían no sé qué, cuántos de Franco, Franco el dictador, ese Julito el conquistador, decía un montón de cosas así, una enumeración salvaje. Y al final quité todo esto y lo hice de la otra manera, o sea, lo pensé
en esto que había leído en los libros de psicología para niños, que es que nunca tienes que decir a los niños nunca les tienes que decir nada en negativo, si quieres que te hagan caso. Mira, os doy un consejo. Nunca, no le tienes que decir te vas a caer o no cojas esto. Tienes que decirle, por ejemplo, ese columpio es muy frágil para el que él se dé cuenta de que se puede caer, porque si dices se va a caer es una profecía y acaba cayéndose. Claro, le haces inseguro. autocumplida, ¿no? Pero si tú le dices ese columpio es un poco frágil, igual él mismo decide que no es seguro, ¿no? Y la otra cuestión igual, ¿no? O sea, si metes la palabra no, en realidad él subconscientemente lo asimila de forma... Parece que le estás dando la orden de que haga lo que no tiene que hacer. Entonces, aplicando eso a la canción, la canción está escrita desde un adolescente, también pensando en mis hijos que en este momento están pasando esa media etapa en la que pasan de ser unos niños preciosos que juegan con las muñecas con sus amigos o que hacen no sé qué, que no tienen el género metido y de repente de la noche a la mañana tienen que convertirse en tipos duros y hacerse valer. Entonces... En ese momento, pues la canción es como una reafirmación de la clase de hombre que no quieres ser, ¿no? Y el uso de, o sea, la búsqueda, porque todas las palabras que utilizas son tremendamente evocadoras, son muy potentes, ¿no? Ni tornillo, ni destornillador, es una cosa muy tal. Eso también, digamos, fue fluido, fue buscándolo, no, esto tiene que ser... Gracias, porque el otro día encontré el cuaderno donde estaba escrito. La letra pasó por 5 o 6 primeras versiones y entonces de todas esas versiones iba quedándome con lo que más me gustaba, ¿sabes? No soy ni toro ni matador, tornillo, destornillador, tal. Me gustaba el ángel exterminador, busqué las más sonoras, entonces con todas esas lo fui articulando, ¿no? Pues se quedó muy guay. Qué bien que te guste. Casi pierdo la cabeza, pero está bien tocadilla. Pero bueno. Vamos a abrir un turno de preguntas micro mediante, si no recuerdo mal, pero podéis ir levantando la mano o algo. Y yo, ¿cuál aeromozo? Me acercaré con el micro y me decís. Voy a intentar que no se me caiga esto, porque me muevo mucho, como un azogado. Aquí hay una mano levantada. ¿Micro? ¿Sí? Nos han dicho que tiene que ser con micro porque se está grabando. Sí, ¿no? ¿No hay micro? Sí hay micro. Espero por el micro. Bien. Ahí hay otro. Vale. Aquí. Ahí. ¿Tiene un on y un off, a lo mejor? Ahora. Sí, hay canciones tuyas que siempre suenan distintas, otras suenan parecidas y otras son más uniformes, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que te escucho interpretar Sábado, siempre me suena distinta, ¿no? La pregunta es si esas canciones son algún tipo de canción que se presta más a hacer versiones, si responden a un estado de ánimo, a una interconexión especial con el público, o por qué unas suenan siempre distintas y otras son más uniformes en la interpretación. Bueno, hay una evolución del sonido y también de la interpretación a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, hay unos años en los discos en inglés, sobre todo, y también en Tu labio superior y un poquito todavía en La joven Dolores, en que, bueno, por circunstancias que yo creo que tienen que ver con el hecho de que componía a un nivel muy bajito en casa porque no podía hacer ruido, porque había mucha familia ahí durmiendo, pues entonces esas canciones están pensadas para interpretarlas bajito. Y sin embargo otras canciones están pensadas para interpretarlas más alto. Unas canciones de un disco a otro puedo haber pasado de estar fascinada con los sintetizadores a en otras ser totalmente acústicas y haberlos tocado con diferentes músicos. A la hora luego de integrar todo eso en un concierto y escoger el repertorio, sin embargo, tengo que conseguir que todas más o menos encajen, ¿no? No pueden ser cada una de su padre y su madre. Entonces, de ahí vienen esas fluctuaciones. Por eso de repente me encuentro con que voy a tocar delante de una gira que está pensada para tocar en estadios, bueno, no estadios, pero vamos, en escenarios muy grandes, en festivales grandes. Entonces, pues tengo que hacer versiones mucho más arriba, digamos, más extrovertidas de canciones que son intimistas, ¿no? No sé, Sábado para mí, ¿tú piensas que es de las que se transforman o de las que no?
Siempre suena distinta. Depende mucho también de los músicos que la toquen. Es una canción muy delicada y que cada músico la entiende de una manera distinta. También con los años me he dado cuenta de que bueno, los músicos dejan su impronta en las canciones, ¿no? Y las transforman. Así que creo que tiene mucho que ver con esto también. ¿Alguien más? Yo no veo muy bien por la luz, pero sí. 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 Entonces la mano. A ver. Hola, soy. En el libro también supongo que porque es por su carrera discográfica y tal, pero ya desde la primera página, la primera frase casi eres tú ya componiendo música, ya trabajando de música. Entonces, mi pregunta es un poco cómo pasas de no ser nadie de tener que vivir de otra cosa a poder vivir de eso. Y bueno, pues eso, de no ser nadie a ser un artista. Lo cual también es ser un poco nadie. Pues, a ver, yo en eso, las circunstancias que vives se tienen que ver, ¿sabes? Yo empecé en la música a los 15 años, estuve en primera banda porque mi hermana mayor iba con la gente que tocaba en esa época en Madrid en la movida, lo cual quiere decir que había ahí como un run, un movimiento, y por eso yo entré en el mundo de la música. Mi primera intención era dedicarme a la danza. Yo me estaba preparando para la danza, primero pensando en ser la danza clásica, luego en la danza contemporánea, y estuve en eso hasta los 22 años. Cuando me di cuenta que no tenía carrera en la danza, porque mi cuerpo no es suficientemente potente, los músculos no son suficientemente potentes, pues y tuve que renunciar a eso. Mientras tanto, yo había estado siempre en bandas, había tenido, después de la primera banda de Los Neumáticos, había tenido otras. No me lo tomaba en serio, no había estudiado música ni nada, había aprendido a lo punky, digamos, pero, pero llegó un momento, siempre había seguido haciendo canciones, entonces llegó un momento que hubo una maqueta que se llevó a Warner, que Alex y yo era el segundo proyecto que hacíamos, lo llamamos una compañía, ese disco se grabó y de repente se convirtió en un éxito multitudinario. Entonces, con 21 años, de repente estaba profesionalizada. Es decir, en un momento en el que estaba pensando hacia dónde ir, si iba a estudiar teatro o si sabía que iba a ser algo conectado con el escenario, pero no sabía exactamente qué. Me interesaba mucho el arte, el escenario, todo lo conectado con las artes escénicas. No especialmente, no sabía si era la música lo mío, pero de repente esto pegó un pelotazo impresionante, empecé a poder vivir de ello y también, claro, me vino la cuestión de que una canción que habíamos escrito nosotros se había convertido en un himno, ¿sabes? Con lo cual pensé, bueno, pues a lo mejor es que lo que tengo que hacer es escribir chiripa, música. ¿no? Un poco chiripa. Chiripa y estar un poco en el sitio, en el momento adecuado, digamos. Es decir, seguro que hay mucha gente que lo puede hacer, pero que la constelación de situaciones no se da para que haga eso en ese momento. O sea, tiene que darse todo a la vez. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo mi hijo pequeño, ninguno de sus amigos toca. Y en el momento que yo era adolescente, todos tocaban. Entonces esas cosas cuentan Bueno, mucho. pero ahora también puedes coger la maqueta y presentarlo a Warner y que te fichen, pero o sea, en aquel momento. Pero ahora yo creo que es imposible. O sea, ahora es todo como más por internet, más redes sociales, más eso. No está como tan institucionalizado. Bueno, si tienes una vocación potente lo consigues. O sea, no es como para que para mí fuera realmente una cuestión de chiripa. O sea, yo entre los 15 que tuve la primera banda y los 21 que conseguimos que Warner nos fichara, pasaron 5 años de comer mierda. O sea, de llevar maquetas aquí, de hacer conciertos que no venía nadie. O sea, que eso fue la época de intentarlo. Igual otros habría desistido al tercer concierto, ¿sabes? Pero yo seguía guerre, ¿no? Lo que no, o sea, no sabía si eso iba a salir, sabía que o sea, había, lo que te digo, una vocación escénica potente, también estaba estudiando otras cosas relacionadas con eso, pero finalmente cuando salió y tan pronto, pues vi claro que, bueno, que no tenía músculo para danzar, pero sí que tenía mucho oído musical, o sea que de eso sí que podía sacar algo.
También yo estaba presentando un programa de la tele, ¿sabes? O sea, era como que iba a conciertos todo el tiempo, estaba presentando un programa de música, ¿no? O sea, que tenía mucha cultura musical. En realidad, luego me di cuenta que, aunque todo el mundo a mi alrededor, mi familia me desanimaba constantemente, claro, había un sedimento muy bueno, había una situación muy buena para que lo hiciera. Hola, Cristina. Hola, Jorge. No sé si Hola. me oye. ¡Hey, Suka! Sí, soy yo. Bueno, según lo que has contado ahora, pero quería hacerte una pregunta. ¿Con la música o no con la música, hay algún tren que hayas cogido y que hayas dicho mierda de tren? O un tren que hayas dicho mierda, lo dejé pasar? ¿O está viniendo, todavía estoy esperando ese tren, estoy a la espera porque eso nunca acaba? Trenes van pasando y van pasando. A ver, eso en la música y en la vida nos pasa a todos varias veces, ¿eh? Y luego uno mira hacia atrás y dice, joder, dejé pasar el tren que tenía que haber cogido, ¿no? Eso pasa con oportunidades profesionales, pasa con relaciones. Sabes que dejas pasar a un tío estupendo y te subes al siguiente y es un desastre. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Luego, al final, la conclusión para mí es que las elecciones no se hacen por casualidad, sino que en cada momento no es que decidas libremente, es que haces lo único que puedes hacer en ese momento porque no das más de sí. O sea que sí, han pasado trenes estupendos que he dejado pasar, pero es que no era capaz de subirme en ese momento. O sea, no estaba preparada o no los vi venir o estaba mirando para otro lado, yo qué sé. Pero al final lo que ha pasado es lo que tenía que pasar, yo creo. Y eso, en ese sentido, escribir el libro ha sido un buen ejercicio de reconciliarme con mi pasado, porque todo lo que ha pasado es resultado de momentos de valor y momentos de pereza o de cobardía o de no sé, de insensatez o de, yo qué sé, de tus limitaciones, ¿no? Pero al final, de una forma rocambolesca, pero ha acabado en un buen sitio. ¿Una más? Pero la que no veo. Ah, aquí. Por aquí, sí, ¿no? Hola. Hola. Me gustaría que nos comentaras influencias literarias, por ejemplo, en las letras. Yo he analizado un poco algunas y me gustaría que comentaras un poco autores o tendencias, si el simbolismo francés o los románticos ingleses, por ahí. Si puedo hacer una reflexión más, otra pregunta. Habéis hablado del 11S y he pensado en Adorno cuando dice cómo Pues es sea. escribir después de Hiroshima y que nos hables un poco más de esas emociones después de Nueva York. Sí, de hecho en el libro se menciona cómo la primera vez que nos volvemos a juntar después de que han limpiado el estudio y no sé qué, no sé cuántos, y conseguimos entrar porque teníamos una gira pendiente y de repente entramos ahí, nos conectamos y empezamos a cantar una canción de desamor y de repente nos miramos diciendo, ¿De esto qué? ¿qué tontería es que estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? ¿No? Realmente, qué niños somos, ¿no? Y todos los que estábamos en esa habitación teníamos 30 y tantos, ¿no? Sí, hay ese momento de crisis. Y de hecho esa crisis, ese preguntarse, ¿pero esto vale para algo? ¿Sabes? Que es una pregunta que yo creo que cualquier persona que se dedica al mundo, a la actividad artística, la tienes todo el tiempo, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo vale para algo? Es una masturbación, sin más, ¿sabes? Lo hago para darme gusto a mí misma y ya está, ¿sabes? Sí, tiene algún sentido, ¿sabes? Y de hecho en la reflexión que hay en el libro, al final me parece que la conclusión es que hay dos tipos de profesiones, dos campos en este mundo. En un campo están la gente que tiene actividades profesiones que realmente ayudan a la gente, es decir, que son cirujanos cardiovasculares o sea, es gente que realmente hace cosas vitales, ¿no? Profesores, o sea, gente que realmente cambia la vida cambia o mejora la vida de los demás, ¿no? Y en el otro campo estarían los que tienen que sobrevivir con un trabajo y simplemente se dedican a venderle cosas a los demás, ¿no? Cosas que en realidad no necesitan. Pues todos tenemos la casa llena de cosas que no necesitamos, ¿no? Y gastamos dinero en cosas que realmente no deberíamos, que son superfluas, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿el arte en qué lado está? ¿Estamos ayudando de una manera crucial o estamos vendiendo algo que nadie necesita? Esto es puro entretenimiento. Claro, uno se lleva la satisfacción de que haya gente que te confirme personalmente que
que sí, que lo que estás haciendo sirve. A mí, desde luego, lo que hace alguna gente me sirve. ¿Sabes? A mí la música de Leonard Cohen o de Nick Cave me ayuda a vivir, a ver, sin ir más lejos. Es como, me pongo esos discos y transforma el momento en que estoy en un agujero, ese momento lo transforma en otra cosa y me da vitalidad y me saca del agujero, ¿no? Entonces uno tiene la esperanza de conseguir eso. Nunca se sabe si lo estás consiguiendo. El miedo más grande es ser eso, una moda, un fenómeno pasajero, una cosa trivial, ¿no? Y has hecho otra pregunta que era muy interesante. Ah, sí, las influencias literarias. Las influencias literarias son enormes y no son solo literarias, porque para mí si solamente te fijas en lo que escribe otra gente en sus canciones para escribir canciones, se convierte todo en una especie de albondigón de cosas que se repiten de unas canciones a otras que no tiene mucho sentido. Creo que hay que buscar la inspiración fuera, ¿no? Y no solamente en la literatura. Por ejemplo, en La tejedora es una canción escrita inspirada por la por la escultura de Mamán que hizo Luis Bujoas para el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Pues esa escultura gigante que es una araña que representa la maternidad, en ese momento para mí conectó también un poco con mi sensación claustrofóbica de la maternidad y pues salió una canción rock así muy furiosa, ¿no? Otras canciones salen mucho de lo que yo escribo sale de noticias y de cosas que leo en los periódicos, historias que leo en los periódicos o de cosas que me cuenta la gente, ¿sabes? Arbitrariamente. Además estoy en la situación privilegiada de que como la gente instantáneamente confía en mí, ¿sabes? Primero porque parezco inofensiva, que lo soy, que lo soy. Pero por otro lado porque hay una intimidad creada, ¿no? Entonces cuando me pongo a hablar con extraños muchas veces me cuentan cosas que no le contarían a otra persona, ¿no? Y para mí eso es como oro puro. Porque, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la canción sobre mi padre, quería hablar sobre todos los padres ausentes y le preguntaba a la gente, oye, ¿cómo es la historia con tu padre? Y no me decían, oye, qué indiscreta eres. No, la gente me contaba cosas realmente íntimas y personales y maravillosas, ¿no? Y de todo eso yo pude, de alguna manera, ese espíritu, pues pasarlo a lo que yo escribía. O sea, que la influencia viene de sitios muy distintos, muy distintos. Hay muchos poetas que me influyen de manera más estética que ideológica. Ideológicamente sale casi todo de la prensa y lo que hablo con la gente. Y luego viene de cosas muy distintas, vamos, yo qué sé, de estar muy atento a los demás, sobre todo. Creo que el agotamiento, y en mucha gente de mi generación les veo como agotados y que no tienen más que contar, ¿no? Y siempre me parece que es porque se les ha acabado la curiosidad. También porque hay esta cosa muy de orgullo y altiva de pensar que detrás de ti, como me están diciendo ahora que se va a hacer un museo de la movida, y la verdad es que hay que saber que a partir de cierta edad tus profesores o la gente que te va a influir o que te va a impactar ya no son más mayores, son más jóvenes que tú. Es que puede llegar un chico de 25 años con una idea que te vuela la cabeza. Entonces hay que estar atento a todo eso siempre, ¿no? ¿Más? Ahora sube un poco mejor. ¿No? ¿Tenéis alguna más? Bueno, pues no sé, aparte de agradecerte muy mucho el que hayas venido y el poder compartir aquí, me he estado dando cuenta antes, según hemos estado hablando, es que antes me comentó, dice, yo a ti te conozco y tal, nos habíamos conocido en un camerino, nada raro. Ojalá los camerinos fueran tan divertidos como la gente piensa. Me ocurre a veces con la gente, ¿podré pasar al camerino? Y digo, no, es sospechosamente funcionarial, ¿no? No. Y me acuerdo que te había comentado cuando una vez que viniste a tocar al Gijón Sound, Noisy Sound, Gijón Sound Festival, y me estaba acordando de una cosa, que es que había un fotógrafo, Alejandro Afría, y yo me pedí hacernos una foto juntos. Y dije, es que estuve en tu concierto porque escribí, y me acuerdo que me dijiste,
Dice, ¿hiciste tú la crónica? Dice, sí, pues espera un momento que voy a buscar la crónica. Dice, a ver si me has puesto a parir y ahora quieres hacerte una foto conmigo. Sí. ¿Y me habías puesto? ¿Cómo habías puesto? No, te puse muy bien. Estoy a tiempo de darte una paliza. Te puse muy bien y tenemos, a ver si la encuentro luego en Facebook, tenemos la foto juntos. Que no he acordado, tenemos la foto juntos. Así que bueno, confío en que me firmes el libro luego, haciendo esta analogía. Y de verdad, si no habéis leído el libro, leedlo, porque es muchísimo más, descubriréis no solo las canciones que imagino que ya las conocéis, o tal vez no todas, igual llegáis a alguna que no os habíais fijado en ella aún, sino que además vais a descubrir, desde un punto de vista literario, es un libro que cuenta una historia que es la suya, además, y que podrá estar más o menos ficcionada, me da que muy poco, pero bueno, y que realmente merece la pena y que tiene una cosa que hay veces que cuando tú lees unas memorias tiendes a proyectar, ¿no? Lees una memoria de los Beatles y dices, hostia, yo tengo 21 años y no he hecho esta canción, soy un fracasado, ¿no? No, es un libro que describes tú un arco narrativo al leerlo. Eres, al menos en mi caso, estás mejor cuando acabaste que cuando empezaste a leerlo. De modo que muchas gracias por eso y a todos por venir, que habéis llenado la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.